Un oficial de policía pensó que era solo otra mañana fría de invierno hasta que llamó el refugio. Dijeron que un pastor alemán herido había aparecido en su puerta, apenas capaz de mantenerse en pie, con ojos llenos de un dolor demasiado profundo para describir. Cuando el oficial se arrodilló a su lado, el perro no gruñó ni huyó. Simplemente presionó su cabeza contra el pecho del hombre, como si suplicara seguridad. Pero pronto el oficial descubrió una verdad escalofriante. Este no era un perro callejero común. Era un antiguo K9 que había escapado de un peligroso círculo clandestino que había estado secuestrando perros policía por todo el país. Lo que pasó después restaurará tu fe en la lealtad, la justicia y las segundas oportunidades. Antes de empezar, dime, ¿desde dónde estás viendo? Deja tu país en los comentarios. Y si crees que cada perro de trabajo merece un hogar seguro y amoroso, presiona el botón de suscripción porque esta historia podría cambiar para siempre la forma en que los ves. La mañana de invierno en Redford era del tipo que te hacía desear una bufanda extra. La escarcha se adhería a cada cristal de las ventanas, y la nieve de la tormenta de la semana pasada se había convertido en montones desiguales a lo largo de las aceras. El viento era fino y cortante, abriéndose paso entre los edificios y haciendo temblar las viejas señales de las calles. Dentro del departamento de policía de Redford, el oficial Ethan Cole estaba sentado en su escritorio con una taza de café negro que se enfriaba. A sus 38 años, Ethan se movía con la calma sólida de un hombre que había visto su parte de justicia y tragedia. Tenía una mandíbula cuadrada con una leve barba incipiente, cabello oscuro cortado corto con algunos hilos plateados, y ojos del color del acero, constantes y evaluadores. Su complexión era robusta por años de trabajo en patrulla, y una cicatriz leve trazaba su mandíbula derecha, reliquia de una pelea con cuchillo al principio de su carrera. Aunque respetado por sus colegas, Ethan no era hombre de palabras innecesarias. Esa mañana, su mente estaba en un caso preocupante. En el último mes, 3 caninos entrenados de la policía habían desaparecido de departamentos vecinos. No había señales de entrada forzada en las perreras, ni notas de rescate, solo perros que se desvanecieron sin dejar rastro. El teléfono del escritorio sonó, rompiendo el silencio. Cole respondió. Una voz femenina llegó a través del auricular, con un toque de urgencia. Oficial Cole, soy Janet Miles del Refugio de Animales de Redford. Creo que tenemos una situación aquí. Un pastor alemán apareció afuera de nuestra puerta. Está herido, cojea gravemente, y no actúa como un perro callejero normal. Ethan se inclinó hacia adelante. ¿Herido? ¿Cómo? Un rasguño profundo en su flanco, oreja desgarrada, pelaje cubierto de sangre. Pero aquí está lo extraño. Solo está parado en la entrada mirando, sin ladrar, sin correr. Juraría que está esperando a alguien. Janet Miles tenía unos 40 años, con una contextura robusta y un rostro curtido por años trabajando al aire libre y consolando animales abandonados. Su cabello rizado y castaño asomaba bajo un gorro de lana, y era conocida en el pueblo por ser de corazón cálido y ferozmente protectora con las criaturas a su cuidado. Estaré allí en 10 minutos, respondió Ethan, ya alcanzando su abrigo y guantes. El refugio estaba en la parte antigua del pueblo, un edificio de ladrillo bajo ubicado entre una lavandería cerrada y una tienda de segunda mano. El letrero desvaído en la entrada decía rescate de animales en pintura azul descascarada. Cuando Ethan salió de su patrulla, el viento le cortó a través del abrigo, trayendo consigo un leve olor a humo de chimenea. Janet estaba esperando en la entrada, envuelta en un grueso abrigo azul marino. A su lado, bajo el alero, estaba el perro. El pastor alemán era imponente a pesar de su condición, alto y delgado, con un pelaje sable y negro ahora cubierto de mugre y rastros de sangre seca. Su oreja izquierda tenía un desgarro reciente, y su pata trasera derecha cojeaba. Pero lo que más llamó la atención de Ethan fueron los ojos del perro. Ámbar profundo, alerta, escaneando cada movimiento con la vigilancia de un soldado. ¿Hace cuánto apareció?, preguntó Ethan. Hace unos 20 minutos, respondió Janet. Vino del callejón, se detuvo justo aquí. No se ha movido desde entonces. No deja que nadie más se acerque demasiado, pero no es agresivo, solo cauteloso. Ethan se agachó, moviéndose lentamente para no asustar al perro. Hola, pequeño. La mirada del pastor se fijó en él, con los músculos tensos. Tras unos momentos, el perro dio un paso adelante,
cerrando la distancia hasta que su hocico rozó la tela del abrigo de Ethan. El contacto fue breve, pero suficiente. Está entrenado, dijo Ethan en voz baja. Mira cómo se para, cómo lee el espacio. Dentro de la sala de admisión del refugio, el aire era más cálido, pero olía levemente a desinfectante y pelaje húmedo. Mark Torres, un voluntario larguirucho en sus 20 años con cabello arenoso y una perpetua mirada de incertidumbre, rondaba cerca del mostrador mientras Janet y Ethan convencían al perro para que entrara. ¿Tenemos un nombre para él?, preguntó Mark. Aún no, dijo Ethan. Pero creo que pronto lo tendremos. Mark preparó una manta acolchada en una de las jaulas, pero el pastor la ignoró, prefiriendo quedarse al lado de Ethan. Tiene tejido cicatricial viejo en el cuello, señaló Janet, apartando suavemente el pelaje para revelar un leve anillo de piel dañada. Eso es de un collar pesado, no del tipo que verías en una mascota familiar. La mandíbula de Ethan se tensó. Había visto marcas como esas antes en perros policía, perros de servicio, y en casos más oscuros, animales usados para seguridad ilegal o peleas. Mientras Janet llenaba el papeleo de admisión, miró a Ethan. ¿Crees que es uno de los caninos desaparecidos? Es posible, dijo Ethan. Y si es cierto, entonces no solo llegó aquí, escapó. Por un momento, la sala quedó en silencio, excepto por el sonido del viento que hacía temblar la puerta principal del refugio. El perro permanecía perfectamente inmóvil, con las orejas moviéndose hacia cada ruido. «¿Planeas quedártelo, verdad?», preguntó Janet de repente. Ethan miró al pastor, que le devolvió la mirada sin parpadear. «Sí», dijo finalmente. «Me lo quedo». La decisión no fue tomada a la ligera. Ethan sabía lo que implicaba adoptar un perro, especialmente uno con este tipo de historia, pero algo en los ojos del perro le hablaba. Una mezcla de resiliencia y agotamiento. La mirada de alguien que había luchado duro para llegar aquí. Janet deslizó los formularios de adopción por el mostrador. Necesitarás firmar aquí, aquí y aquí. Renunciaremos al periodo de espera habitual si estás seguro de que necesita un lugar seguro ahora mismo. Ethan tomó el bolígrafo. Estoy seguro. Mientras firmaba, Janet sonrió levemente. ¿Cómo lo llamarás? Ethan miró al pastor. Sombra. Se mueve como tal, y probablemente ha estado viviendo entre ellas por un tiempo. Las orejas del perro se movieron al escuchar su nuevo nombre, y por primera vez, su cola dio un pequeño movimiento tentativo. Afuera, el cielo comenzaba a aclararse, aunque el aire seguía cortante por el frío. Ethan enganchó una correa temporal al collar de Sombra y lo llevó hacia la patrulla. La nieve crujía bajo sus pies, y el perro se mantenía cerca, mirando a Ethan cada pocos pasos como si confirmara que no era un truco. En la puerta trasera abierta de la patrulla, Sombra dudó, luego subió, acurrucándose en el asiento. Ethan cerró la puerta suavemente, una resolución silenciosa asentándose en su pecho. El papeleo en su bolsillo lo hacía oficial. Sombra ya no era solo un callejero. Ahora era responsabilidad de Ethan. Para cuando Ethan entró en el estrecho camino de entrada de su modesta casa de una planta en el lado norte de Redford, el sol de invierno se había hundido, proyectando un resplandor azul opaco sobre la nieve. Su casa era sencilla pero bien cuidada. Revestimiento beige, contraventanas verde oscuro, y un porche con un banco que había visto mejores días. Salió, con el aliento formándose en el aire, y abrió la puerta trasera de la patrulla. Sombra dudó un momento, luego saltó al suelo cubierto de nieve, olfateando el aire como si tratara de memorizar cada olor. Dentro, el calor fue inmediato. Ethan desenganchó la correa, dejando que Sombra explorara la sala de estar y la cocina abiertas. El perro se movía lenta pero deliberadamente, con la cola baja, las orejas girando hacia cada sonido. Era alto, su espalda llegaba hasta el muslo de Ethan, con una constitución delgada pero musculosa bajo ese grueso pelaje sable y negro. Incluso en seguridad, sus ojos seguían escaneando, como si las paredes mismas pudieran ocultar una amenaza. Ethan había visto a veteranos de guerra hacer lo mismo después de regresar de un despliegue. Poco después de que se acomodaran, alguien tocó a la puerta. Ethan la abrió y encontró a Maggie Harper, su vecina de al lado. Maggie tenía unos 30 años, era alta y delgada, con cabello rubio hasta los hombros metido en un gorro de punto.
Sus mejillas estaban rosadas por el frío, y sus ojos verdes tenían una calidez que la hacía querida en el pueblo. Era dueña de Harper's Hearth, la pequeña panadería a 2 calles de distancia, y era conocida por su hábito de aparecer en las puertas de los vecinos con cestas de pan o pasteles cuando horneaba de más. Sostenía una cesta de mimbre cubierta en sus manos enguantadas. Escuché que tienes compañía, dijo Maggie con una sonrisa. Pensé en traer un regalo de bienvenida. Entró cuando Ethan le hizo un gesto, mirando a Sombra con una expresión de abierta admiración. Oh, es hermoso, ¿cuál es su nombre? Sombra, respondió Ethan. Acabo de traerlo del refugio. Maggie se agachó un poco, extendiendo su mano lentamente. Sombra olfateó, pero no se acercó más, con la cola quieta. Es cauteloso, notó ella. Ha tenido un tiempo difícil, dijo Ethan, aún está descifrando las cosas. Charlaron brevemente, Maggie contándole sobre un nuevo lote de panés de canela que había hecho para la tienda, Ethan agradeciéndole por la cesta. Cuando ella se dio la vuelta para irse, el lejano rugido de un motor de camión resonó desde la calle. La cabeza de Sombra se alzó, con las orejas hacia atrás. Un gruñido bajo retumbó en su garganta, su cuerpo tenso. Cuando el sonido se hizo más fuerte, retrocedió hacia la pared del fondo, con el pelo erizado. Ethan extendió una mano hacia él. Tranquilo, pequeño. Solo es un camión. Pero los ojos ámbar de Sombra permanecieron fijos en el sonido hasta que se desvaneció. Cuando Maggie se fue, Ethan se quedó un largo momento, observando el inquieto caminar de Sombra. Esa reacción no era normal, ciertamente no para una mascota doméstica. Algo en ese motor lo había desencadenado, y no era solo miedo. Era reconocimiento. Más tarde, Ethan preparó una cena sencilla, tiras de carne para él y una porción igual, sin sazonar, para Sombra. El perro comió en silencio, pero sus orejas se movían con cada crujido de la casa. Después de lavar los platos, Ethan extendió una manta vieja junto al sofá y colocó un tazón de agua de acero inoxidable cerca. Sombra dio una vuelta, dos, luego se acostó, con los ojos entrecerrados, pero aún orientados hacia la puerta principal. La noche cayó silenciosa afuera, la nieve suavizando los sonidos de la ciudad. Dentro, el calentador zumbaba constantemente. Ethan acababa de acostarse para dormir cuando comenzó, el primer ladrido amortiguado desde la sala de estar, luego otro, más agudo. Balanceó las piernas fuera de la cama y caminó por el pasillo. Sombra estaba de pie, mirando fijamente hacia la esquina oscura junto al perchero, con las orejas erguidas. ¿Qué pasa?, murmuró Ethan. El perro dio un ladrido corto y urgente, luego retrocedió, con los ojos moviéndose entre la esquina y Ethan. No había nada allí más que sombras, pero la intensidad en la postura del perro envió un escalofrío a Ethan. Encendió la luz, y Sombra se calmó de inmediato, aunque su mirada permaneció en el espacio como si esperara que algo surgiera. Ethan se arrodilló, apoyando una mano en el hombro del perro. Está bien. ¿Estás seguro aquí? No terminó ahí. 2 veces más en la noche, Ethan despertó por el sonido de Sombra ladrando a cosas invisibles. En un momento, no era un ladrido en absoluto. Era un aullido largo y lastimero que parecía surgir de algún lugar profundo dentro del perro, un sonido que hablaba de pérdida y miedo. Ethan entró en la sala de estar para encontrar a Sombra de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle, con el cuerpo rígido. Los copos de nieve giraban más allá del cristal, pero no había nada más que ver. Al amanecer, Ethan había renunciado a intentar dormir una noche completa. Sombra estaba acurrucado al pie del sofá, agotado, pero aún moviéndose en sus sueños. Patas temblando, orejas moviéndose, un gemido suave escapando de su garganta. Al observarlo, Ethan sintió una mezcla de tristeza y enojo. Lo que sea que este perro había pasado, no era solo negligencia. Esto era trauma, del tipo que dejaba marcas mucho más profundas que las cicatrices en su cuerpo. Cuando la primera luz de la mañana se derramó sobre la calle cubierta de nieve, Ethan hizo una promesa silenciosa. Lo resolveremos, compañero. Lo que sea que te pasó, termina aquí. Ethan sintió el peso de sus palabras. Eso explicaría su comportamiento, la alerta, la disciplina incluso cuando está asustado. Ellen asintió. ¿Y el trauma? Si está aquí sin su adiestrador, algo salió muy mal. Hizo algunas notas en el expediente.
Deberías revisar las bases de datos regionales de K9. Ver si hay una coincidencia. Como si fuera una señal, el teléfono de Ethan vibró en el bolsillo de su chaqueta. Era un mensaje del detective Paul Liggins, un contacto en la Oficina de Investigación del Estado. Paul era un hombre robusto en sus early años 40 con un rostro cuadrado y una sonrisa rápida que raramente coincidía con la seriedad de su trabajo. Era conocido por obtener resultados y doblar las reglas lo justo para hacerlas valer. Ethan le había contactado la semana pasada sobre los casos de los K9 desaparecidos. El mensaje decía: «Tengo algo para ti». Grabación de seguridad de Milford con marca de tiempo 2 noches antes del primer reporte de perro desaparecido. Ethan salió al pasillo para devolverle la llamada. «Habla conmigo», dijo cuando Paul respondió. «Querrás ver esto», respondió Paul. La policía de Milford obtuvo imágenes de una cámara de tráfico cerca de un viejo parque industrial. Captaron un camión de carga verde oscuro, sin placas, transportando algo cubierto con una lona. Los bordes se levantaron lo suficiente con el viento para mostrar lo que parecían jaulas de acero. Grandes. La mente de Ethan volvió al sonido del gruñido de Sombra la noche anterior cuando ese camión pasó por la casa de Maggie. «Envíamelo», dijo. Un momento después, llegó el clip. Granulado en blanco y negro, pero lo suficientemente claro. Ahí estaba, el camión de carga rodando por la noche, la forma de las jaulas apenas visible bajo la lona. La marca de tiempo coincidía exactamente con la línea de tiempo de uno de los casos de K9 desaparecidos. De vuelta en la sala de examen, Ellen terminó sus notas y le dio a Sombra una última palmada. «Está lo suficientemente sano por ahora, pero ha pasado por más de lo que le corresponde. Vigílalo, tanto física como emocionalmente. Está cargando recuerdos que no puedes ver». Ethan enganchó la correa de nuevo al collar de Sombra. «Gracias, Ellen. Me has dado más que solo un chequeo de salud. Me has dado una dirección». Mientras salían al viento cortante afuera, Sombra levantó la cabeza, olfateando el aire mientras un camión de reparto retumbaba por la calle. Sus orejas se aplanaron y su cuerpo se tensó, la misma reacción que la noche anterior. Ethan apoyó una mano en su espalda. «No te preocupes», murmuró. «Vamos a descubrir quién hizo esto». Esa cicatriz en el cuello de Sombra no era solo una herida vieja. Era prueba. Prueba de que alguna vez había servido, de que había sido arrancado de una vida de propósito, y que en algún lugar ahí fuera, alguien estaba dirigiendo una operación lo suficientemente grande como para robar K9 entrenados. Sombra no era solo una víctima. Era un testigo. Y Ethan sabía que ahora ambos estaban vinculados a un caso que se oscurecía por momentos. Esa noche, el aire era más cortante de lo habitual. El tipo de frío que se hundía en los huesos y hacía que cada exhalación se convirtiera en una nube de niebla plateada. La nieve de la semana anterior se había endurecido en una costra, crujiendo bajo los pies mientras Ethan salía al pequeño porche trasero. El patio se extendía hasta una cerca de madera desgastada, más allá de la cual corría un callejón estrecho entre su propiedad y la calle siguiente. Una sola farola proyectaba un cono de luz pálido, iluminando los copos de nieve que habían comenzado a caer nuevamente. Sombra caminaba a su lado, con la cola nivelada, olfateando el aire en ráfagas cortas y deliberadas. El vecindario estaba silencioso excepto por el zumbido lejano del tráfico en la carretera principal. Ethan metió las manos en los bolsillos de su abrigo, dejando que Sombra se acercara a la cerca para olfatear a lo largo de su base. Estaba pensando en regresar adentro cuando llegó un bocinazo agudo de 2 tonos de un camión cortando la noche tranquila. El sonido estaba cerca, resonando entre las casas. Sombra se congeló a mitad de paso. Su cabeza giró hacia el callejón, con las orejas aplanadas. Un gruñido bajo vibró desde lo profundo de su pecho. La bocina sonó de nuevo, más larga esta vez, seguida por el pesado rugido de un motor diésel al ralentí. En un instante, la compostura del perro se rompió. Pasó corriendo junto a Ethan, con las garras resbalando en las tablas del porche, y se lanzó dentro. Para cuando Ethan lo siguió, Sombra se había metido bajo la mesa de la cocina, apretado en la esquina con los ojos muy abiertos y el cuerpo temblando. Ethan se agachó lentamente, hablando en el tono bajo y constante que usaba con víctimas asustadas durante llamadas tensas. «Tranquilo, pequeño. Estás seguro aquí.
No extendió la mano de inmediato, dándole a Sombra espacio para calmarse. La respiración del perro era superficial, su mirada fija en la puerta como si esperara que algo o alguien entrara por ella. Ethan reconoció las señales. Las había visto en veteranos de combate y en oficiales después de encuentros violentos. Esto no era solo miedo. Era un recuerdo irrumpiendo en el momento presente. Se quedó allí hasta que el ruido lejano del motor se desvaneció y el temblor de Sombra se calmó. Finalmente, el perro avanzó lentamente, presionando su cabeza contra la rodilla de Ethan. Ethan apoyó una mano suavemente en su espalda. Está bien. Sea lo que sea ese camión para ti, no puede tocarte aquí. A la mañana siguiente, la escarcha cubría cada superficie, y la luz del sol entraba por las persianas en cintas pálidas. Ethan estaba tomando café cuando sonó un golpe en la puerta principal. Era Maggie Harper, envuelta en un abrigo largo de lana con una bufanda tejida envuelta 2 veces alrededor de su cuello. Sus mejillas estaban sonrojadas por el frío, y en una mano sostenía una bolsa de papel que olía ligeramente a pan fresco. Buenos días, dijo con una sonrisa, aunque vaciló al ver la expresión de Ethan. Parece que no dormiste mucho. Ethan se hizo a un lado para dejarla entrar. Tuvimos una noche difícil. Sombra se asustó. Un bocinazo de camión afuera lo envió bajo la mesa como si el mundo se estuviera acabando. Las cejas de Maggie se fruncieron en pensamiento. Eso es extraño, ¿sabes? Vaciló, luego continuó. Quería decirte que he visto a un tipo varias veces últimamente. Está cerca del lote viejo en las afueras del pueblo, el que iban a convertir en unidades de almacenamiento, pero nunca lo hicieron. Siempre solo, con las manos en los bolsillos, solo observando. Ethan se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cómo se ve? Alto, quizás 1,80, hombros anchos, lleva un gorro oscuro y una de esas chaquetas de lona pesadas, del tipo que ves en equipos de construcción. No puedo verle bien la cara desde donde estoy, pero hay algo extraño. Está allí incluso de noche. Maggie dejó la bolsa en el mostrador, bajando el tono. La última vez que lo vi fue hace un par de días, y juro que escuché un camión al ralentí cerca. La mente de Ethan conectó las piezas. La reacción de Sombra al bocinazo. El camión en las imágenes de Milford y ahora un posible testigo de alguien merodeando cerca de un lote vacío. Tomó un pequeño cuaderno del mostrador y anotó los detalles. Si lo ves de nuevo, no te acerques. Solo llámame. Maggie asintió. Por supuesto, pensé que deberías saberlo. Después de que se fue, Ethan se sentó en la mesa de la cocina, con Sombra acostado a sus pies. Miró al perro, que estaba despierto, pero aún tenso, con las orejas moviéndose con cada coche que pasaba afuera. La imagen del pastor temblando de la noche anterior permanecía fresca en la mente de Ethan. Esto no era aleatorio. Ese bocinazo era un desencadenante, ligado a cualquier infierno del que Sombra había escapado. Se inclinó y rascó suavemente detrás de la oreja de Sombra. Me acabas de decir más de lo que te das cuenta, compañero. Ahora sé qué escuchar. La noche siguiente, el cielo sobre Redford se volvió del color del acero magullado mientras caía el anochecer. Un viento húmedo traía el olor de la nieve derretida y los humos de escape lejanos. Ethan había pasado el día haciendo preparativos en silencio, revisando su arma, asegurándose de que las baterías de su radio estuvieran frescas y limpiando las lentes de sus binoculares. No le había dicho a nadie en el departamento a dónde iba. Esto era solo reconocimiento por ahora, nada oficial. Pero después de la pista de Maggie sobre el extraño en el lote viejo, Ethan sabía que no podía esperar. El lote estaba en el mismo borde del pueblo, donde los caminos pavimentados daban paso a grava y matorrales. Décadas atrás, había sido un área de preparación para la construcción. Ahora era un mosaico de asfalto agrietado, maleza y cercas oxidadas. Una sola puerta de malla metálica colgaba torcida, con su candado oxidado. A lo lejos, un almacén bajo y achaparrado se agachaba como un animal agazapado, con sus paredes de acero corrugado opacadas a un gris calcáreo. Ethan estacionó su patrulla 2 calles más allá y continuó a pie, con Sombra caminando silenciosamente a su lado. El pelaje del pastor se mezclaba con las sombras, sus orejas girando ante cada sonido lejano. Su aliento se vaporizaba en el frío, pero su paso era firme,
con los músculos tensos en una alerta silenciosa. Se acercaron al lote a través de un hueco en la cerca, con Ethan agachándose para pasar. Está lo suficientemente sano por ahora, pero ha pasado por más de lo que le corresponde. Vigílalo, tanto física como emocionalmente. Está cargando recuerdos que no puedes ver. Ethan enganchó la correa de nuevo al collar de Sombra. Gracias, Ellen. Me has dado más que solo un chequeo de salud. Me has dado una dirección. Mientras salían al viento cortante afuera, Sombra levantó la cabeza, olfateando el aire mientras un camión de reparto retumbaba por la calle. Sus orejas se aplanaron y su cuerpo se tensó, la misma reacción que la noche anterior. Ethan apoyó una mano en su espalda. No te preocupes, murmuró. Vamos a descubrir quién hizo esto. Esa cicatriz en el cuello de Sombra no era solo una herida vieja. Era prueba. Prueba de que alguna vez había servido, de que había sido arrancado de una vida de propósito, y que en algún lugar ahí fuera, alguien estaba dirigiendo una operación lo suficientemente grande como para robar K9 entrenados. Sombra no era solo una víctima. Era un testigo. Y Ethan sabía que ahora ambos estaban vinculados a un caso que se oscurecía por momentos. Esa noche, el aire era más cortante de lo habitual. El tipo de frío que se hundía en los huesos y hacía que cada exhalación se convirtiera en una nube de niebla plateada. La nieve de la semana anterior se había endurecido en una costra, crujiendo bajo los pies mientras Ethan salía al pequeño porche trasero. El patio se extendía hasta una cerca de madera desgastada, más allá de la cual corría un callejón estrecho entre su propiedad y la calle siguiente. Una sola farola proyectaba un cono de luz pálido, iluminando los copos de nieve que habían comenzado a caer nuevamente. Sombra caminaba a su lado, con la cola nivelada, olfateando el aire en ráfagas cortas y deliberadas. El vecindario estaba silencioso excepto por el zumbido lejano del tráfico en la carretera principal. Ethan metió las manos en los bolsillos de su abrigo, dejando que Sombra se acercara a la cerca para olfatear a lo largo de su base. Estaba pensando en regresar adentro cuando llegó, un bocinazo agudo de 2 tonos de un camión cortando la noche tranquila. El sonido estaba cerca, resonando entre las casas. Sombra se congeló a mitad de paso. Su cabeza giró hacia el callejón, con las orejas aplanadas. Un gruñido bajo vibró desde lo profundo de su pecho. La bocina sonó de nuevo, más larga esta vez, seguida por el pesado rugido de un motor diésel al ralentí. En un instante, la compostura del perro se rompió. Pasó corriendo junto a Ethan, con las garras resbalando en las tablas del porche, y se lanzó dentro. Para cuando Ethan lo siguió, Sombra se había metido bajo la mesa de la cocina, apretado en la esquina con los ojos muy abiertos y el cuerpo temblando. Ethan se agachó lentamente, hablando en el tono bajo y constante que usaba con víctimas asustadas durante llamadas tensas. Tranquilo, pequeño. ¿Estás seguro aquí? No extendió la mano de inmediato, dándole a Sombra espacio para calmarse. La respiración del perro era superficial, su mirada fija en la puerta como si esperara que algo o alguien entrara por ella. Ethan reconoció las señales. Las había visto en veteranos de combate y en oficiales después de encuentros violentos. Esto no era solo miedo. Era un recuerdo irrumpiendo en el momento presente. Se quedó allí hasta que el ruido lejano del motor se desvaneció y el temblor de Sombra se calmó. Finalmente, el perro avanzó lentamente, presionando su cabeza contra la rodilla de Ethan. Ethan apoyó una mano suavemente en su espalda. Está bien. Sea lo que sea ese camión para ti, no puede tocarte aquí. A la mañana siguiente, la escarcha cubría cada superficie, y la luz del sol entraba por las persianas en cintas pálidas. Ethan estaba tomando café cuando sonó un golpe en la puerta principal. Era Maggie Harper, envuelta en un abrigo largo de lana con una bufanda tejida envuelta 2 veces alrededor de su cuello. Sus mejillas estaban sonrojadas por el frío, y en una mano sostenía una bolsa de papel que olía ligeramente a pan fresco. Buenos días, dijo con una sonrisa, aunque vaciló al ver la expresión de Ethan. Parece que no dormiste mucho. Ethan se hizo a un lado para dejarla entrar. Tuvimos una noche difícil. Sombra se asustó. Un bocinazo de camión afuera lo envió bajo la mesa como si el mundo se estuviera acabando. Las cejas de Maggie se fruncieron en pensamiento. Eso es extraño, ¿sabes? Vaciló, luego continuó.
Quería decirte que he visto a un tipo varias veces últimamente. Está cerca del lote viejo en las afueras del pueblo, el que iban a convertir en unidades de almacenamiento, pero nunca lo hicieron. Siempre solo, con las manos en los bolsillos, solo observando. Ethan se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cómo se ve? Alto, quizás 1,80, hombros anchos, lleva un gorro oscuro y una de esas chaquetas de lona pesadas, del tipo que ves en equipos de construcción. No puedo verle bien la cara desde donde estoy, pero hay algo extraño. Está allí incluso de noche. Maggie dejó la bolsa en el mostrador, bajando el tono. La última vez que lo vi fue hace un par de días, y juro que escuché un camión al ralentí cerca. La mente de Ethan conectó las piezas. La reacción de Sombra al bocinazo. El camión en las imágenes de Milford y ahora un posible testigo de alguien merodeando cerca de un lote vacío. Tomó un pequeño cuaderno del mostrador y anotó los detalles. Si lo ves de nuevo, no te acerques. Solo llámame. Maggie asintió. Por supuesto, pensé que deberías saberlo. Después de que se fue, Ethan se sentó en la mesa de la cocina, con Sombra acostado a sus pies. Miró al perro, que estaba despierto, pero aún tenso, con las orejas moviéndose con cada coche que pasaba afuera. La imagen del pastor temblando de la noche anterior permanecía fresca en la mente de Ethan. Esto no era aleatorio. Ese bocinazo era un desencadenante, ligado a cualquier infierno del que Sombra había escapado. Se inclinó y rascó suavemente detrás de la oreja de Sombra. Me acabas de decir más de lo que te das cuenta, compañero. Ahora sé qué escuchar. La noche siguiente, el cielo sobre Redford se volvió del color del acero magullado mientras caía el anochecer. Un viento húmedo traía el olor de la nieve derretida y los humos de escape lejanos. Ethan había pasado el día haciendo preparativos en silencio, revisando su arma, asegurándose de que las baterías de su radio estuvieran frescas y limpiando las lentes de sus binoculares. No le había dicho a nadie en el departamento a dónde iba. Esto era solo reconocimiento por ahora, nada oficial. Pero después de la pista de Maggie sobre el extraño en el lote viejo, Ethan sabía que no podía esperar. El lote estaba en el mismo borde del pueblo, donde los caminos pavimentados daban paso a grava y matorrales. Décadas atrás, había sido un área de preparación para la construcción. Ahora era un mosaico de asfalto agrietado, maleza y cercas oxidadas. Una sola puerta de malla metálica colgaba torcida, con su candado oxidado. A lo lejos, un almacén bajo y achaparrado se agachaba como un animal agazapado, con sus paredes de acero corrugado opacadas a un gris calcáreo. Ethan estacionó su patrulla 2 calles más allá y continuó a pie, con Sombra caminando silenciosamente a su lado. El pelaje del pastor se mezclaba con las sombras, sus orejas girando ante cada sonido lejano. Su aliento se vaporizaba en el frío, pero su paso era firme, con los músculos tensos en una alerta silenciosa. Se acercaron al lote a través de un hueco en la cerca, con Ethan agachándose para pasar. La respiración de Ethan se detuvo cuando reconoció a uno de ellos, un macho de pecho ancho con una marca de silla negra y una pequeña muesca en su oreja derecha. Rex, murmuró. Ese perro había sido alguna vez compañero del oficial Danny Mendes, un viejo amigo de la academia de Ethan. Lo último que había oído era que Rex había sido reportado como robado durante un allanamiento en la unidad K9 de Brockville. Verlo aquí, vivo pero atrapado, envió una nueva ola de ira a través de Ethan. «Quiten estos candados», ordenó Holloway. 2 oficiales se acercaron con cortadores de pernos, rompiendo las cadenas. Uno por uno, los perros fueron sacados, con las colas moviéndose cautelosamente, algunos apoyándose en las manos de los oficiales como si quisieran asegurarse de que eran reales. Sombra se quedó junto a la última jaula, con la nariz pegada a los barrotes hasta que la puerta se abrió. El equipo revisó el resto del edificio, encontrando pilas de bolsas de comida para perros, equipos de entrenamiento y documentos de envío falsificados con direcciones extranjeras. Quienquiera que estuviera dirigiendo esta operación no solo robaba para revender. Estaban moviendo K9 entrenados fuera del país. Para cuando se reagruparon afuera, el corredor y otro sospechoso encontrado escondido en una oficina estaban bajo custodia. Los perros asegurados en la camioneta SRT. La escarcha aún se adhería al suelo, pero el cielo se había aclarado a un azul pálido de invierno. Sombra se sentó junto a Ethan, tranquilo de nuevo, su trabajo terminado por ahora.
Ethan le dio una palmada firme. Hiciste un buen trabajo ahí dentro. Muy bueno. La sala de interrogatorios en el departamento de policía de Redford era un espacio estrecho con paredes gris pálido y una mesa de metal atornillada al suelo. Un ventilador de techo zumbaba silenciosamente arriba, el único sonido además del suave tic-tac del reloj de pared. Ethan estaba sentado a un lado de la mesa, con un expediente abierto frente a él. Frente a él estaba el sospechoso que habían sacado del almacén, el hombre delgado con la chaqueta oscura que había intentado huir. Su nombre, según la identificación en su billetera, era Curtis Hall, de 36 años, con un rostro delgado y anguloso, mejillas hundidas y ojos marrones inquietos que parecían escanear cada rincón de la sala como si buscaran una salida. Su gorro negro de punto había sido confiscado en el registro, revelando cabello corto y una cicatriz irregular que iba desde su sien izquierda hasta la parte superior de su oreja. Ethan había conocido a muchos como él. Nerviosos, calculadores, pero no lo suficientemente endurecidos para enfrentar un largo tiempo en prisión sin considerar un trato. Ethan se recostó en su silla. ¿Sabes por qué estás aquí, Curtis? Encontramos 4 K9 robados encerrados en ese almacén. Eso es tráfico interestatal, crueldad animal, robo a las fuerzas del orden. Estás enfrentando décadas si te quedas callado. Curtis sonrió débilmente, pero no dijo nada. Ethan deslizó una fotografía por la mesa, una de las jaulas, los ojos del perro reflejando el haz de la linterna. También encontramos manifiestos de envío con direcciones extranjeras. Dime que estoy equivocado y te escucharé. Por un largo momento, Curtis solo miró la foto. Luego dejó escapar una risa seca, aunque no llegó a sus ojos. No lo entiendes, ¿verdad? Esos perros valen más que lo que algunas personas ganan en un año. Firmas de seguridad extranjeras, compradores privados, pagarán un dineral por un canino entrenado. Solo nos aseguramos de que llegaran a las manos correctas. La voz de Ethan se agudizó. Las manos correctas no esconden perros en la inmundicia ni los arrancan de sus adiestradores. ¿Cuántos han tomado? ¿Cuántos han desaparecido? Curtis se encogió de hombros, fingiendo indiferencia, pero su mirada vaciló en una señal que Ethan reconoció. Más de los que sabes, dijo finalmente. Hemos estado haciendo esto por más de un año. Diferentes pueblos, diferentes sitios de almacenamiento. La mayoría se envían en una semana. Tuviste suerte de encontrar a esos 4 a tiempo. Ethan apretó con fuerza el bolígrafo en su mano. Y Sombra señaló hacia la puerta donde el pastor esperaba en el pasillo con un oficial. ¿Cómo se escapó? Los labios de Curtis se curvaron en algo entre una sonrisa y una mueca. Ese fue problemático desde el principio. No aceptaba comida. No dejaba de vigilarnos. Una noche durante un traslado, se soltó de un adiestrador y saltó la cerca. Pensamos que se congelaría antes de que alguien lo encontrara. Sacudió la cabeza ligeramente. Supongo que nos equivocamos. Ethan dejó que el silencio se extendiera, dejando que las palabras del hombre flotaran en el aire. Acabas de confirmar más de lo que te das cuenta, dijo al fin. Se puso de pie, recogiendo el expediente. Disfruta tu tiempo aquí, Curtis. Veremos cuánto sonríes cuando caigan los cargos federales. De vuelta en la oficina principal, la tensión en los hombros de Ethan se alivió ligeramente cuando vio a Maggie parada junto a su escritorio. Llevaba una chaqueta acolchada marrón, con el cabello recogido en un moño desordenado bajo un gorro de lana. En sus manos había una gran bolsa de papel marrón, con la parte superior doblada cuidadosamente. Escuché sobre la redada, dijo, sonriendo cálidamente. Pensé que el héroe merecía un premio. Miró hacia abajo cuando Sombra trotó junto a Ethan, con la cola dando un pequeño movimiento. Y tal vez el oficial también. Ethan rió, tomando la bolsa. El cálido olor a pan recién horneado y algo sabroso se desprendía. No tenías que hacerlo, Maggie. Quise hacerlo, respondió ella. Ese perro salvó vidas anoche. Y creo que le gustó, aunque finja ser todo negocios. Se agachó para rascar detrás de las orejas de Sombra, y para sorpresa leve de Ethan, Sombra se inclinó hacia su mano sin dudar. Está aprendiendo a confiar, dijo Ethan en voz baja. Bien, respondió Maggie.
porque tengo la sensación de que aún no ha terminado de ayudarte. Más tarde, Ethan estaba sentado en su escritorio revisando la confesión grabada. Los detalles que Curtis había proporcionado llenaban los vacíos de meses de preguntas sin respuesta. Fechas, ubicaciones y el patrón de sus movimientos comenzaron a formar un mapa en su mente. Cada pieza apuntaba a algo más grande que solo unos hombres en un almacén. Esto era una red organizada, y el escape de Sombra había sido la única grieta en su pared. Ethan miró al pastor acostado a sus pies, con los ojos entrecerrados, pero las orejas moviéndose con cada sonido de la oficina. «Has sido la pieza que faltaba todo este tiempo, compañero», murmuró. «No los habríamos encontrado sin ti». Sombra dio un bufido bajo y contento, como si estuviera de acuerdo en silencio. El sol de invierno era brillante pero suave esa mañana, derramando un oro pálido sobre Redford. La nieve se había reducido en la última semana, dejando parches húmedos de tierra oscura asomando en el patio. En el lote trasero de la estación de policía, 4 pastores alemanes saltaban a los brazos de sus adiestradores, con las colas moviéndose de alegría, las patas dejando rayas de lodo en los uniformes. Algunos oficiales reían, otros se limpiaban los ojos. Cada perro había pasado meses de confusión, pero ahora volvían a casa. Ethan estaba cerca de la cerca de malla, con Sombra sentado alerta a su lado. Los ojos ámbar del pastor seguían cada reencuentro, pero no hizo ningún movimiento para unirse. Este ya no era su lugar. Su adiestrador se había ido, y su futuro ya estaba decidido. No lejos de él, la capitana Denise Arrow, una mujer alta con el cabello gris hierro recogido en un moño ordenado, se acercó. Era conocida por sus uniformes impecables, mente aguda y una forma de hablar que no dejaba espacio para malentendidos. Años de coordinar investigaciones multiestatales le habían dado una reputación como estratega y feroz defensora de las unidades K9 bajo su mando. «Cole», dijo, estrechando su mano con firmeza. «La oficina revisó tu informe. La confesión, la evidencia, es hermética. Acabas de cerrar una de las mayores redes de tráfico de K9 que hemos visto en esta región». Ethan asintió. «No lo hicimos solos». Miró a Sombra, que le devolvió la mirada con firmeza. «Escuché que lo estás haciendo oficial», añadió Arrow con la más leve sonrisa. «Así es», dijo Ethan. «Es mi compañero ahora. Quizás fuera de los libros, pero para siempre». Arrow le entregó una carpeta. «Te alegrará saber que tu solicitud ha sido enviada. La fuerza especial que propusiste, dedicada a rastrear y detener abducciones de K9, está recibiendo seria consideración a nivel federal». Ethan abrió la carpeta brevemente, la primera página mostrando el borrador del plan que había perfeccionado las últimas 3 noches. «Bien. No podemos solo esperar a que otro Sombra aparezca en un umbral». 2 días después, el patio trasero de la casa de Ethan se transformó en algo más cálido de lo que el invierno solía permitir. Maggie Harper estaba allí, con las mangas arremangadas, su chaqueta marrón arrojada sobre una silla. Se arrodilló en la tierra con una pequeña paleta, su cabello rubio captando la luz. Media docena de plántulas de girasoles amarillos brillantes esperaban en macetas a su lado. «Este será el patio trasero más alegre de Redford para el verano», dijo con una sonrisa, apisonando tierra alrededor de una de las plantas. Ethan estaba cerca de la cerca, ensamblando una caseta de madera robusta para perros. Estaba construida lo suficientemente ancha para que Sombra se estirara completamente, aislada contra el frío, con un tejado inclinado para deshacerse de la nieve. Sombra, siempre curioso, vagaba entre ellos, olfateando las tablas y la tierra recién removida. «Crecerán altos», dijo Ethan, mirando los girasoles, siempre girando hacia la luz. «Buen recordatorio». Maggie lo miró. «Ese es el punto, ¿no?» Vino de algo oscuro, pero ahora se quedó en silencio, observando a Sombra instalarse en la sombra de la nueva caseta como si reclamara su derecho sobre ella. Ethan dio un paso atrás para contemplarlo, la caseta, la línea de girasoles a lo largo de la cerca, Maggie sacudiéndose la tierra de las manos. Era simple, pero era suyo. Esa noche, el aire olía ligeramente a madera fresca y tierra húmeda. Ethan se sentó en los escalones traseros, con Sombra acostado a sus pies. Más allá de la cerca, el vecindario estaba silencioso, la última luz desvaneciéndose del cielo.
Pensó en los perros que habían sido devueltos, en Rex volviendo con su antiguo adiestrador, en la pequeña ceremonia que habían celebrado en el lote de la estación. Sombra se movió, apoyando su cabeza contra la bota de Ethan. El gesto era silencioso, anclante. Ethan se inclinó, sus dedos rozando el grueso pelaje entre las orejas del perro. Ahora estás en casa, compañero, murmuró. Y tenemos trabajo por hacer. Maggie salió con 2 tazas de café, entregándole una a Ethan antes de sentarse a su lado. Sabes, dijo, mirando a Sombra. Él es más que solo tu perro ahora. La gente vio lo que hizo. Es un recordatorio de por qué estos perros importan. Ethan asintió. Entonces nos aseguraremos de que estén protegidos. Todos ellos. Sombra levantó la cabeza brevemente, como si entendiera. En la luz que se desvanecía, el primero de los girasoles parecía inclinarse hacia la casa, sus cabezas brillantes captando lo poco que quedaba del sol. A veces los milagros no llegan con destellos de luz o una voz desde las nubes. Llegan silenciosamente en forma de lealtad que se niega a rendirse, en el coraje de un alma, ya sea humana o animal, que ha caminado a través de la oscuridad y aún elige la luz. El viaje de Sombra desde el miedo y el cautiverio hasta la libertad y el propósito es un recordatorio de que Dios coloca a las personas correctas, y a veces a los animales correctos, en nuestro camino exactamente cuando más los necesitamos. En nuestra vida cotidiana, podemos pasar por alguien de 2 o 4 patas que está pidiendo ayuda en silencio. Cuando elegimos actuar, proteger, amar sin condiciones, nos convertimos en parte de un milagro que Dios ya está escribiendo. Que la historia de Sombra sea tu recordatorio. Nunca pases por alto las pequeñas oportunidades de llevar luz al mundo de alguien. Si esta historia tocó tu corazón, compártela para que otros puedan sentir la esperanza. Deja un comentario con amén si crees que cada vida merece una oportunidad de amor y seguridad. Suscríbete para escuchar más historias de fe, coraje y segundas oportunidades. Que Dios te bendiga y proteja a ti y a aquellos que aprecias.